En una ciudad envuelta por la niebla y los rumores del mar, una mujer sin apellido llega a una casona donde todo está prohibido: el pasado, el amor y la verdad. Él es un vizconde marcado por la culpa. Ella, una institutriz decidida a mirar donde nadie se atreve. Y entre ambos, una niña silenciosa que guarda en sus ojos un secreto imposible de callar. ¿Puede el amor florecer donde reinan el deber, el silencio y las apariencias? Bienvenidos a este romance de época lleno de emociones profundas, secretos del pasado y decisiones que cambian destinos. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Y dime, ¿crees que el verdadero amor puede vencer al juicio de la sociedad? Prepárate, porque esta historia te va a estremecer. Valparaíso, Chile, 1855. La bruma del amanecer se deslizaba como un velo espeso sobre los cerros y callejuelas empedradas del puerto. El sonido lejano de campanas y gaviotas entrelazaba la ciudad con el murmullo constante del mar, ese mar inmenso que lo envolvía todo: las penas, los secretos y las despedidas. Era el tipo de mañana en que los recuerdos parecían más vivos que la realidad. El carruaje avanzaba lentamente por la cuesta húmeda, y en su interior, doña Matilde Echeverría, sentada con el porte sereno de quien ha aprendido a no mirar atrás, sujetaba entre las manos una carpeta de cuero oscuro. Dentro, cuidadosamente protegida, una carta de recomendación firmada por una dama de Santiago le abría el paso hacia una nueva vida. No llevaba joyas, ni criadas, ni ilusiones románticas. Solo un baúl de ropa modesta, algunos libros y una firme decisión: valerse por sí misma, sin deberle nada a nadie. Cuando el carruaje se detuvo frente a la gran casona, Matilde alzó la vista con cierta inquietud. El edificio era imponente y austero, construido en piedra gris y madera de roble, con contraventanas cerradas y una reja de hierro forjado que parecía resistirse incluso al viento marino. No había flores en el jardín, ni risas en el aire, solo el crujido de las ruedas y el chirrido de la verja que se abría con lentitud. Una mujer de edad avanzada, de vestido oscuro y moño firme, aguardaba en el umbral. Tenía el rostro endurecido por los años y por la disciplina. Su nombre era doña Jacinta Varas, y su sola presencia imponía silencio. «Bienvenida, señorita Echeverría», dijo con voz grave, sin una sonrisa. «El vizconde la espera más tarde. Yo le mostraré su habitación y las zonas de servicio». Matilde asintió con respeto. No hizo preguntas. Sabía que, en casas como aquella, el tono de voz y el modo de andar decían más que cualquier palabra. Atravesó el umbral con paso firme, dejando atrás la bruma y el murmullo del puerto. Dentro, la casona estaba perfumada con cera de abejas y leña quemada. Las paredes altas, cubiertas por retratos antiguos, daban la impresión de que todos la observaban. Cada rincón estaba limpio, ordenado, silencioso. Era un lugar donde los recuerdos no se nombraban, pero se respiraban. Después de instalarla en una habitación sobria pero cómoda, Jacinta la condujo por un pasillo hacia el ala norte. «Aquí vive la niña Estela», anunció, abriendo la puerta con delicadeza. «Su rutina es sencilla, no habla mucho. No le gusta que la toquen sin aviso». La pequeña estaba sentada junto a la ventana, con un cuaderno en las rodillas. Tenía el cabello claro, recogido con un lazo de encaje pálido, y los ojos grandes, negros y silenciosos como la bahía en noche cerrada. No levantó la vista al oírlas entrar, pero sus dedos dejaron de moverse sobre el papel. Matilde dio un paso adelante, suave, sin invadir. «Buenos días, Estela», dijo con dulzura. «Soy Matilde. Estoy aquí para acompañarte». La niña la miró por fin. Un instante fugaz, pero fue suficiente para que algo en el pecho de Matilde se agitara. Aquella mirada no era la de una niña cualquiera. Había en ella una sombra de adultez prematura, una herida no dicha, una historia no contada. No hubo respuesta. Estela volvió al cuaderno como si nada hubiera ocurrido.
Jacinta cerró la puerta con lentitud. Matilde se quedó unos minutos en silencio, observando los detalles de la habitación. La muñeca sobre el sillón, el baúl cerrado junto a la pared, una pequeña bata de lino bordada a mano colgada del perchero. Todo era demasiado pulcro, demasiado quieto. Esa noche, cuando el reloj de péndulo marcó las 8, Jacinta la condujo a la biblioteca. Las lámparas de aceite proyectaban sombras temblorosas sobre los estantes. Allí, de pie junto a una ventana abierta al mar, estaba don Renato Balmaceda de Sancir, vizconde de los Altos del Mar. Llevaba una levita oscura de corte perfecto, y su silueta alta y erguida parecía esculpida en mármol. No se volvió de inmediato. Matilde se quedó a unos pasos, esperando sin hablar. Cuando por fin se giró, sus ojos grises la recorrieron sin apuro. Había en él algo imponente y contenido, como un acantilado antes del derrumbe. «Señorita Echeverría», dijo con voz grave, sin inclinarse. «En esta casa se respetan las reglas, no se hacen preguntas sobre el pasado, no se generan vínculos innecesarios. Usted está aquí por una función concreta, y cuando su tiempo termine, se irá sin interferencias». Matilde sostuvo su mirada. No era una joven fácil de intimidar, aunque cada palabra pesara como plomo. «Entiendo, señor», respondió con serenidad. «Solo deseo cumplir con lo que se espera de mí». El vizconde la observó un instante más. Luego asintió con un leve gesto, casi imperceptible. «Entonces no tendremos problemas». Y con eso, volvió la vista hacia la ventana, como si ya no existiera. Jacinta la acompañó de regreso a sus aposentos. No se habló más esa noche, pero en el silencio del pasillo, mientras los pasos de ambas se deslizaban sobre la alfombra apagada, Matilde comprendió algo esencial. Aquella casa no solo estaba habitada por personas, sino por sombras, y ella, de alguna forma, acababa de entrar en ellas. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, una certeza se encendía como brasa oculta. No había llegado a Valparaíso para ser una sombra más. Había llegado para mirar de frente lo que otros preferían callar, aunque eso le costara el corazón. El día despertó envuelto en una bruma salina que se aferraba a los muros como un susurro indecible. Desde su ventana, Matilde contemplaba el jardín inmóvil, donde los arbustos parecían dormidos bajo el peso de un rocío espeso y frío. La casona del vizconde no era un lugar de risas ni de canciones al amanecer. Era una morada hecha de silencios, y dentro de sus muros hasta los relojes parecían latir con recato. Matilde se preparó con esmero, atándose el cabello en un moño bajo y alisando con sus manos la tela de su vestido celeste claro, sencillo pero limpio. Aún no conocía con detalle su rutina, pero comprendía que en aquella casa cada gesto tenía un peso y cada movimiento debía ser medido. Caminó por los pasillos largos, adornados por retratos antiguos de hombres con galones militares y mujeres en miriñaques descoloridos por el tiempo. Todos los rostros estaban muertos, pero sus ojos parecían mirar. En la sala de estudios, Estela ya estaba sentada frente a una mesita de madera. No tenía juguetes, ni muñecas, ni libros infantiles, solo un cuaderno de hojas gruesas y un lápiz gastado. Al verla entrar no dijo nada. Tampoco se levantó. Su cabello claro caía en ondas suaves sobre los hombros y sus ojos, profundos, oscuros, sin edad, se clavaron un instante en los de Matilde, con la misma intensidad silenciosa del día anterior. «Buenos días, Estela», dijo Matilde suavemente, sentándose frente a ella. La niña asintió apenas y volvió la vista al cuaderno. Dibujaba. No con trazos infantiles, sino con líneas precisas, como si supiera lo que hacía. Un barco. Alto, robusto, con velas desplegadas y banderas al viento. Matilde lo observó con atención. No era el dibujo de una niña de 7 años. Era casi una reproducción exacta, hecha desde la memoria. «¿Ese barco lo viste en el puerto?», preguntó con tono afectuoso. Estela no respondió. Siguió dibujando.
los mástiles, el ancla, las cuerdas. Cada detalle aparecía bajo la punta del lápiz como si emergiera del fondo del mar. Matilde se inclinó un poco hacia ella. ¿Te gusta el mar? Entonces, la niña alzó la vista, con una expresión suave pero inesperadamente firme. No, el mar se lleva a la gente y no la devuelve. La frase fue dicha con la serenidad de quien no espera consuelo. Matilde sintió un nudo en la garganta. No insistió. Comprendió que con Estela no se debía forzar nada, que su afecto era un lugar al que solo se podía llegar despacio, sin empujar puertas. Los días que siguieron fueron marcados por una rutina silenciosa. Matilde acompañaba a Estela durante las mañanas, le enseñaba lectura, escritura, aritmética básica, y luego la dejaba dibujar en libertad. Al principio, la niña no hablaba casi nada, pero poco a poco comenzó a responder con monosílabos, a asentir con la cabeza, y en ocasiones, a observar a Matilde como si buscara en ella algo perdido. Una tarde, mientras ordenaban la pequeña biblioteca infantil, Matilde encontró un cuaderno distinto. No era de ejercicios ni de dibujo, era de partituras. Notas escritas con tinta negra, a mano, con una caligrafía cuidadosa y antigua. Lo tomó con delicadeza. «¿Esto es tuyo?», preguntó. Estela se acercó y, por primera vez, esbozó una sonrisa muy leve. Era de mamá. Matilde sintió un estremecimiento, no por la respuesta, sino por la forma en que fue pronunciada. Con cariño, sí, pero también con una especie de distancia, como si aquel nombre ya no perteneciera a su presente. «¿Sabes tocar algún instrumento?». La niña asintió. Se dirigió a un rincón del salón y quitó la tela que cubría un piano vertical de madera oscura. Las teclas, aunque polvorientas, estaban intactas. Estela se sentó, alzó las manos con delicadeza y comenzó a tocar. La melodía fue simple al principio, luego más compleja. Cada nota flotaba en el aire como un recuerdo recién despertado. Matilde la escuchó sin moverse, sin respirar casi, observando cómo esa criatura tan callada se transformaba al contacto con la música. Sus ojos brillaban de una manera distinta, como si por fin pudiera decir lo que con palabras no salía. «Es hermosa», susurró Matilde al terminar la pieza. Estela no respondió. Solo bajó la vista y cubrió el piano nuevamente, como si le doliera haber dejado escapar algo demasiado íntimo. Esa noche, al cenar, Matilde intentó hablar con Jacinta. La anciana servía la sopa con sus movimientos precisos, como cada día. «¿Estela aprendió sola a tocar?», preguntó con naturalidad. Jacinta no levantó la vista. «Su madre le enseñó, según tengo entendido». «¿Y su madre?», empezó Matilde, pero la voz de la otra la interrumpió, sin dureza, pero sin espacio para avanzar. «Me disculpa, señorita, pero esas preguntas no están dentro de su deber». Matilde tragó en seco, no por la reprimenda, sino por la confirmación de que en aquella casa había más puertas cerradas de las que imaginaba. Durante las noches, en su habitación, Matilde anotaba en un cuadernillo lo que observaba, no por curiosidad malsana, sino porque sentía que, de alguna manera, Estela merecía ser entendida, y que nadie parecía dispuesto a hacerlo. Dibuja barcos como si los hubiera navegado. Toca el piano como si las notas fueran cartas que no se atrevió a escribir. Y cuando la miro a los ojos, no puedo evitar pensar en él. Porque sí, en más de una ocasión, al encontrarse con el vizconde en los pasillos, Matilde había sentido ese estremecimiento de reconocer en la niña la mirada del hombre. Renato Balmaceda apenas le dirigía palabra. Sus encuentros eran breves, secos, marcados por un saludo frío y una orden educada. Pero Matilde lo sentía, sabía que la observaba cuando creía que no lo notaba. Una mañana, al doblar la esquina del invernadero, lo encontró de pie, detrás del vidrio empañado. Miraba hacia la sala de estudios, donde Estela tocaba el piano, sin saber que lo hacía para nadie. Él no se movía, ni respiraba, solo escuchaba. Cuando Matilde se acercó, él percibió su presencia y se apartó con lentitud.
La niña progresa, dijo sin mirarla. Ella no necesita progreso, respondió Matilde con voz suave. Solo necesita ser vista. El vizconde frunció levemente el ceño, pero no respondió. Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume amaderado y el eco de una emoción contenida. Aquella tarde, al regresar al cuarto de Estela, Matilde la encontró dormida en el diván, con el cuaderno de partituras sobre el pecho. Se acercó en silencio, acomodó la manta sobre sus piernas y, por impulso, le acarició suavemente la frente. La niña no despertó, pero suspiró, y una sola palabra escapó de sus labios. ¡Papá! Matilde se quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió la espalda. Afuera, el mar rugía con fuerza contra las piedras, como si exigiera guardar el secreto. Y dentro de ella, algo comenzó a temblar. Las campanas de la iglesia repicaban con lentitud esa mañana, como si el propio pueblo despertara arrastrando un peso invisible. Valparaíso no era lugar de prisas ni de secretos bien guardados. Todo lo que se decía, o no se decía, se propagaba como polvo en el viento, colándose por las rendijas de las puertas, arrastrándose bajo los aleros, hasta posarse sobre las lenguas de quienes no podían resistirse al arte de murmurar. En la cocina de la casona del vizconde, mientras hervía el agua en la tetera de cobre y el pan se doraba sobre la estufa, Matilde escuchó por primera vez una frase que pareció detenerle el corazón por un instante. «Esa niña no es tan huérfana como dicen», murmuró una de las criadas con voz baja pero lo bastante clara como para ser oída. Matilde, que doblaba con cuidado los manteles recién lavados, sintió que el almidón le crujía entre los dedos. No volvió el rostro. No preguntó, pero esa frase se le quedó adherida a la piel como la bruma al cabello. Estela había salido al jardín, como acostumbraba a hacer después de la lección de lectura. Matilde la seguía con una distancia respetuosa, permitiéndole andar entre las flores marchitas, recoger piedritas o simplemente sentarse a mirar el cielo. Esa mañana, la niña se detuvo junto a la fuente de piedra y se inclinó para tocar el agua. Cuando volvió a erguirse, el sol que se filtraba entre las ramas iluminó su cuello. Y algo brilló. Fue un destello pequeño, dorado, casi imperceptible. Pero Matilde lo vio. Se acercó con cuidado, sin hablar, y notó que la niña llevaba oculto bajo el vestido un medallón sujeto con una cinta de raso pálido. No era joya de fantasía. El diseño era antiguo, delicado, trabajado a mano. Lo que más llamó su atención, sin embargo, fueron las letras grabadas con finura en el centro, RB. Matilde sintió que la sangre le golpeaba las sienes. Se inclinó suavemente, como para acariciar el hombro de Estela, pero en realidad sus ojos no se apartaban del medallón. La niña no se dio cuenta, o fingió no hacerlo. «¿Quién te dio eso?», preguntó en voz baja. «Siempre lo he tenido», respondió Estela sin apartar la vista del agua. No dijo más. No explicó, y como tantas veces, volvió a su mundo interior sin dejar pistas. Matilde no insistió. Solo se quedó a su lado unos minutos, sintiendo que algo invisible acababa de abrirse, aunque no supiera aún cómo atravesarlo. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia tras ella, una sombra erguida, un silencio diferente. Se volvió con lentitud. El vizconde estaba allí. De pie entre los rosales sin flor, vestía una levita oscura y guantes de cuero. Su rostro, como esculpido en piedra, no mostraba expresión alguna, pero sus ojos, grises, penetrantes, cargados de juicio, se clavaban en los de Matilde como si fueran un arma. «¿Está revisando las pertenencias de mi hija?», preguntó con una frialdad que caló hasta los huesos. Matilde enderezó la espalda, no retrocedió. «No he tocado nada, solo lo vi». Renato dio un paso hacia adelante. No gritó, no alzó la voz, pero cada palabra suya tenía filo. Le advertí que no se entrometiera en lo que no le corresponde. Su papel aquí es claro, no lo desdibuje. Matilde respiró hondo, mantuvo la dignidad. Una niña no es una fórmula matemática.
No se enseña sin conocerla. Tampoco se cura metiendo los dedos en heridas que no sanaron, replicó él. Hubo un instante de tensión, denso como la neblina del puerto. Luego, sin más, el vizconde se volvió y se marchó con paso firme, dejando tras de sí el olor tenue de tabaco inglés y silencio acumulado. Esa tarde, Matilde se sentó junto a la ventana de su habitación. Desde allí se veía el muelle lejano, los barcos que llegaban y partían, los hombres que gritaban nombres de destinos que ella jamás había pisado. Abrió su cuaderno y escribió solo una línea. ¿Cuántas formas tiene el abandono? En los días siguientes, la atmósfera en la casona se volvió más espesa. Jacinta, siempre precisa y distante, se mostraba más hermética que nunca. Las criadas evitaban cruzarse con Matilde. El piano permanecía cerrado. Y Estela, más callada aún, dibujaba barcos sin velas. Mientras tanto, en el puerto, los rumores comenzaban a escalar por las paredes de las casas como la humedad. Se decía que una joven había sido instalada por el vizconde en su hogar, que no era ni pariente ni dama noble, que el luto reciente del señor Balmaceda no era por un difunto, sino por un pecado. Las palabras, como serpientes, se arrastraban de esquina en esquina, adornadas con detalles que nadie podía probar, pero todos repetían. Y fue precisamente en medio de ese oleaje social que hizo su entrada doña Elvira Sotomayor. Llegó en un carruaje color vino oscuro, tirado por caballos negros de crines bien cepilladas. Su sombrero, adornado con velo y plumas cortas, apenas dejaba ver los rizos cobrizos recogidos en un moño perfecto. Llevaba un vestido de seda francesa azul noche, con encajes de chantilly en las mangas y un abanico de marfil sujeto a la muñeca con una cinta granate. Cuando descendió, no pidió permiso, solo sonrió. He venido a visitar a don Renato. Espero que no haya olvidado las viejas amistades. Jacinta, contrariada pero obediente, la hizo pasar al salón principal. Matilde la vio desde el extremo del pasillo. Bastó una mirada para comprender que aquella mujer no era una visitante más. Su andar, su elegancia controlada, su tono suave y peligroso la delataban. No era simplemente una viuda distinguida, era una mujer acostumbrada a no ser rechazada. La conversación con el vizconde se dio a puerta cerrada, pero cuando Elvira emergió del salón, media hora después, su sonrisa se mantenía intacta, aunque sus ojos ardían de intención. Caminó lentamente por la galería, fingiendo contemplar los vitrales, hasta detenerse frente a Matilde. «Usted debe de ser la señorita Echeverría, qué juventud tan loable», dijo con una cortesía que sabía a cuchillo envuelto en encaje. Matilde inclinó la cabeza. «Mucho gusto, doña Elvira». «¿Mucho?», repitió ella con dulzura. «Ya veremos cuánto». Sin más, le dio la espalda y se alejó, dejando tras de sí el suave perfume del jazmín y la amenaza muda de las mujeres que no necesitan gritar para destruir. Esa noche, Valparaíso se iluminó con faroles de aceite y rumores encendidos. El apellido Balmaceda flotaba en los labios de las damas como una joya ensuciada. Y en la casona del cerro, donde cada sombra parecía más larga que la anterior, Matilde se sentó junto a Estela. Le peinó el cabello en silencio y pensó en el nombre que no se decía, pero que lo envolvía todo. El sol de aquella mañana se filtraba con timidez entre las nubes bajas que cubrían Valparaíso como un telón húmedo. Desde la ventana de su alcoba, Matilde observaba la bahía en silencio, dejando que el vapor de su taza de té le tibiera los labios y las ideas. No era aún mediodía, pero la carta recién entregada por Jacinta la había sacudido más que cualquier tormenta. El sobre, perfumado y sellado con un delicado lazo carmesí, llevaba el escudo de los Sotomayor grabado en relieve. Dentro, con caligrafía estilizada y calculadamente afectuosa, doña Elvira la invitaba a un pequeño té de damas distinguidas, esa misma tarde, en su residencia del Paseo Atkinson. Matilde sintió un leve estremecimiento al leer el nombre. No ignoraba la intención detrás de aquella cortesía. Una mujer como Elvira Sotomayor
no se rodeaba de desconocidas por simple amabilidad. Sin embargo, la negativa no era una opción. En una ciudad como esa, rechazar una invitación de ese tipo era sellar el propio exilio social. Y Matilde sabía que, aunque su posición en la casona no era clara, su dignidad dependía de moverse con prudencia entre aquellas aguas turbias. Eligió su vestido más sobrio, de muselina azul celeste con bordados discretos en la falda. Peinó su cabello en un moño bajo, adornado apenas con un alfiler de perla. Jacinta le ofreció su capa de lana oscura y la acompañó hasta el carruaje con una mirada que era mitad advertencia, mitad piedad. La residencia de los Sotomayor era amplia, adornada con cortinajes de seda, porcelanas inglesas y espejos traídos de Europa. Las damas ya estaban reunidas cuando Matilde llegó. El aire olía a rosas secas y azúcar refinado. Todas las miradas se posaron sobre ella con esa mezcla venenosa de cortesía y juicio que solo la alta sociedad sabía ejecutar con perfección. «Señorita Echeverría, qué dicha tenerla con nosotras», dijo Elvira con su sonrisa más templada. «Pocas jóvenes en su condición tienen la fortuna de sentarse entre nosotras». Matilde inclinó la cabeza con respeto, sin permitir que su gesto revelara la punzada. «Agradezco su invitación, señora, es un honor». Las demás mujeres intercambiaron miradas discretas, y los comentarios comenzaron a fluir como riachuelos envenenados. Una preguntó si Matilde tenía parientes respetables en la ciudad. Otra insinuó que la cercanía con la hija del vizconde requería mucha discreción. Elvira, con la dulzura de una serpiente envuelta en seda, añadió: «Claro que no podemos juzgar los motivos que llevan a una joven sin apellido a establecerse en la residencia de un caballero viudo. Cada quien encuentra su destino, a su modo». Las risas fueron suaves, pero afiladas. Matilde mantuvo la compostura. Tomó su té, respondió con cortesía, y no bajó la mirada ni una sola vez. Pero dentro de ella, algo ardía, no por lo que decían, sino por lo que no se atrevían a decir con palabras. Al salir, ya de regreso en el carruaje, el cielo se había nublado por completo. Las primeras gotas comenzaban a golpear la techumbre cuando la rueda del coche giró por la cuesta empedrada rumbo a la casona. Matilde apoyó la frente contra el vidrio, cerró los ojos y exhaló lentamente. Mientras tanto, en los muelles del puerto, el vizconde Balmaceda descendía de su carruaje con paso firme. Llevaba su levita de lana gris, los guantes de montar y un sombrero de ala ancha que lo protegía del viento salado. En las oficinas de la compañía marítima, un grupo de hombres lo aguardaba. El aire estaba cargado de humo de tabaco, papeles viejos y sal marina. «Renato», dijo uno de ellos al verlo, «hace años que no te dejas ver con frecuencia. Pensé que ya habías abandonado estos negocios por completo». El vizconde saludó con un movimiento breve de cabeza. Había sido citado para revisar unos asuntos de herencia portuaria que no podían posponerse. Uno de los hombres, mayor, de rostro curtido y mirada inquisitiva, se le acercó con familiaridad incómoda. «Dime, Balmaceda, ¿alguna vez cumpliste aquella promesa?» Renato lo miró sin responder. «Esa muchacha, la madre de la niña», insistió el otro. «Dijiste que la sacarías del país, que cuidarías de ella, pero los barcos se fueron, y ella no». El vizconde apretó la mandíbula. «No tengo que rendir cuentas a nadie», dijo en voz baja. «Menos aún sobre asuntos enterrados». El otro asintió con una mueca que no era sonrisa. «A veces los muertos no se quedan donde uno los entierra». Renato giró sobre sus talones y se marchó sin volver la vista atrás. De regreso en la casona, la tarde se había vuelto sombría. El aire era espeso, casi eléctrico. Matilde entró y fue recibida por Jacinta, cuyo rostro serio denotaba algo más que protocolo. «La niña no se ha levantado de la cama», dijo con tono bajo. «Se queja de dolor de cabeza y tiene fiebre». Matilde no preguntó. Corrió escaleras arriba, dejando la capa en una silla, el sombrero en el suelo. Estela yacía en la cama, con las mejillas encendidas y los labios entreabiertos. Murmuraba palabras inconexas entre sueños.
Matilde mojó un paño con agua fresca y lo colocó sobre su frente. «Tranquila, mi niña. Ya pasó», susurró, acariciándole la mano. La niña abrió los ojos un momento, la miró y con una voz débil preguntó: «¿Te vas a ir también?». Matilde sintió que el alma se le partía en dos. «No, Estela, no me voy». Afuera, la lluvia empezaba a golpear los cristales con más fuerza, y en algún rincón de esa casa llena de puertas cerradas, el vizconde se detenía junto a una pared, con los puños apretados y los ojos cerrados, sintiendo que algo en su mundo comenzaba a tambalearse, aunque aún no supiera ponerle nombre. El amanecer no llegó con luz, sino con un cielo plomizo que parecía haber descendido sobre Valparaíso como una manta húmeda. La lluvia continuaba golpeando los aleros con insistencia, marcando el ritmo de una angustia que, dentro de la casona del cerro, se volvía cada vez más palpable. Matilde no había dormido. Desde la noche anterior, se mantenía al lado de Estela, cambiando paños húmedos, enfriando el agua del jarrón, intentando arrancarle a la fiebre el dominio que se había instalado sobre el cuerpo frágil de la niña. Estela sudaba y temblaba, con el rostro encendido y los labios secos. A ratos hablaba en sueños, otras veces caía en un letargo profundo. Matilde, sentada junto a la cama, con el cabello recogido apresuradamente y el vestido arrugado por las horas, no apartaba la vista de ella. Se inclinaba de tanto en tanto para comprobar su respiración, acariciaba su frente, susurraba palabras suaves que parecían venir de otra vida, de otro tiempo en que las madres podían proteger con solo cantar una canción. Jacinta entraba en silencio cada cierto tiempo, trayendo más agua, más compresas, más indicaciones que Matilde ya conocía de memoria. Pero ninguna decía lo que ambas sabían, que la niña necesitaba más que medicinas. Necesitaba ser mirada, abrazada, nombrada como algo más que un enigma encerrado en muros de piedra. En el umbral de la puerta, durante la madrugada, apareció la silueta del vizconde. No dijo palabra, se quedó allí, con la levita puesta, las manos a la espalda, los ojos fijos en la cama, donde Estela murmuraba entre jadeos. Matilde no lo miró de inmediato. Siguió humedeciendo los labios de la niña con la punta del pañuelo. Solo después, al sentir que él no se movía, alzó la mirada. Él la observaba como si no supiera quién era, como si la escena frente a sus ojos le resultara ajena y dolorosamente familiar al mismo tiempo. No cruzaron palabra. No hubo saludo ni explicación, solo ese momento suspendido en que el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Estela agitó los brazos, sin abrir los ojos. «Mamá», susurró con voz apenas audible, «no me dejes». Matilde se inclinó de inmediato, sujetando sus manitas con suavidad, pero la niña siguió hablando, delirante. «Papá no quiere que me quieran». Y entonces, como si la fiebre hubiese estallado en confesión, volvió a sumirse en el silencio. El vizconde se tensó. Un músculo le tembló en la mandíbula. Dio un paso atrás, y antes de que Matilde pudiera mirarlo de nuevo, ya había desaparecido del umbral. Horas más tarde, cuando la fiebre comenzó a bajar y el cuerpo de Estela dejó de arder como un brasero encendido, Matilde salió al jardín interior en busca de aire. El día seguía cubierto, pero la lluvia había cesado. Caminó entre los arbustos mojados, con el corazón apretado por la frase de la niña. La voz de esa criatura tan pequeña, tan dolida, resonaba en su mente como un lamento antiguo. Renato estaba allí, de pie bajo el alero de la galería, con un libro cerrado entre las manos y la mirada perdida en el horizonte de nubes. Parecía no haber dormido tampoco. Su corbata estaba deshecha, y sus ojos, aunque fríos, mostraban un fulgor inusual. Matilde no se detuvo. Se acercó despacio, pero con determinación. Había en su andar algo que ya no era simple obediencia. «Ella habló anoche», dijo sin rodeos, deteniéndose a unos pasos. «En medio del delirio, dijo algo que no me deja en paz». Renato alzó una ceja, apenas. «Los niños dicen muchas cosas cuando están enfermos». «Pero no siempre mienten»,
replicó ella. Llamó a su madre y luego dijo que su padre no quiere que la quieran. ¿Por qué habría de decir eso? El vizconde la miró con dureza. Su voz salió tensa. Ya le advertí que no debe inmiscuirse donde no fue llamada. Matilde no retrocedió, no esa vez. Soy la única que estuvo a su lado toda la noche, la única que le dio agua, que la sostuvo cuando temblaba. No me lo diga a mí, señor, no a mí. Por un instante, algo pareció quebrarse en la expresión del vizconde, pero lo contuvo. Cerró el libro con lentitud, como si eso pusiera fin al diálogo. No todo puede decirse, señorita Echeverría. A veces callar es la única forma de proteger lo que aún queda en pie. Matilde lo observó con una mezcla de compasión y tristeza. Pero no siempre el silencio protege. A veces es lo que más duele. Se marchó sin esperar respuesta. Esa noche, mientras Estela dormía con respiración más pausada, Matilde encendió una vela en su habitación y sacó de su baúl un cuadernillo nuevo. Lo abrió con lentitud y en la primera página escribió con pulso firme: Diario de una verdad no dicha. Comenzó a escribir, no como quien documenta hechos, sino como quien necesita comprender. Narró la mirada de Estela cuando tocaba el piano, el roce del medallón dorado, la voz temblorosa que decía «mamá» en medio del delirio. Describió la frialdad de Renato, el temblor que vio en su mandíbula, la forma en que desapareció cuando no supo qué decir. Su letra era pulcra, apretada, contenida como ella misma. Y con cada palabra Matilde sentía que empezaba a desentrañar un hilo invisible que unía a todos en esa casa. A la niña, al padre, a la mujer que faltaba. Más tarde, cuando Jacinta entró para dejarle un té, Matilde la observó en silencio un largo rato. Había en los ojos de la gobernanta una tristeza que no se desvanecía nunca. ¿Ella, su madre?, preguntó Matilde con suavidad. Jacinta se quedó de pie, mirando la llama de la vela como si en ella pudiera ver el pasado. Murió. Eso es todo lo que puedo decirle. Las circunstancias no son asunto de nadie fuera de esta casa. ¿Murió de verdad o la hicieron desaparecer? Jacinta apretó los labios. Algunos amores, señorita, no tienen permiso de existir, y cuando se cruzan con la nobleza, casi siempre terminan en tragedia. Matilde asintió, comprendiendo más de lo que se le decía. Agradeció el té, y cuando Jacinta se fue, volvió a su cuaderno. Estaba decidida a no romper las reglas impuestas, pero no podía ignorar lo que sus ojos veían y su corazón sentía. Había verdades enterradas que clamaban por salir a la luz, y aunque el precio fuera alto, Matilde sabía que nadie debía crecer creyendo que el amor es algo que se prohíbe. Mucho menos una niña que tocaba el piano como si con cada nota buscara a su madre entre las sombras. La ciudad se preparaba para una de esas veladas donde el perfume de las flores se mezcla con la hipocresía de las sonrisas, y el tintinear de las copas apenas logra disimular el juicio que flota en el aire. La gala benéfica organizada por la Sociedad de Damas de Valparaíso se celebraría en el salón principal del Club de Navegantes, un edificio de mármol y vitrales de colores, situado sobre el Cerro Concepción, donde las miradas eran tan filosas como los encajes que adornaban los vestidos. La invitación había llegado con días de anticipación, firmada por la propia doña Elvira Sotomayor. Iba dirigida a don Renato Balmaceda de Sancir, vizconde de los Altos del Mar, y extendida, con una cortesía forzada, a la señorita Echeverría, en calidad de acompañante honorable de la familia. Jacinta la entregó sin emitir juicio, pero sus ojos hablaban con un dejo de inquietud. Matilde, al leerla, comprendió de inmediato que no se trataba de una cortesía. Era una declaración de guerra envuelta en papel dorado. Renato no comentó nada al respecto. No preguntó si ella asistiría. Tampoco se ofreció a acompañarla. Fue Jacinta quien se encargó de que Matilde tuviera un vestido apropiado, uno de seda antigua color lavanda, ajustado en el talle, y de mangas largas con encaje blanco. El cabello recogido en trenzas suaves y los guantes de hilo completaban una imagen sobria, elegante y silenciosa,
Cuando Matilde cruzó las puertas del club, acompañada por un primo lejano de Jacinta, que había accedido a escoltarla por pura formalidad, supo que todos los ojos se posarían sobre ella. Pero lo que no esperaba era ver, en el centro del salón, rodeado por un grupo de damas y caballeros, al vizconde conversando con Elvira Sotomayor, quien lo sostenía del brazo como si fuera ya su propiedad legal y emocional. Elvira lucía espléndida. Vestía un traje de terciopelo granate con escote cuadrado, bordado en oro viejo, y un collar de esmeraldas que relucía como un emblema de poder. Reía con discreción, bajaba la mirada en el momento justo, y de vez en cuando acariciaba el brazo de Renato con una familiaridad que no necesitaba explicación. Cuando notó la presencia de Matilde, la saludó con una sonrisa tan afilada como una daga. «Señorita Echeverría, qué agrado verla aquí. No esperaba encontrarla entre nuestras distinguidas damas». «Gracias por la invitación», respondió Matilde con calma, sin bajar la vista. «Es un honor estar entre quienes tanto bien hacen por la ciudad». «El honor es nuestro», replicó Elvira. «Después de todo, usted forma parte de la casa del vizconde, y las apariencias, ya sabe, son tan importantes como las acciones». Renato no dijo una palabra. Tampoco se apartó. Permanecía ahí, como una figura tallada en mármol, con los labios sellados y los ojos insondables. Matilde se retiró con gracia, no porque hubiese sido derrotada, sino porque sabía que las batallas más importantes no se ganaban entre copas y espejos, sino en los gestos que nadie más veía. Estela había sido llevada a la gala por insistencia de Jacinta, para que no quedara encerrada en la casa vacía. Lucía un vestido blanco con pequeños bordados celestes y el cabello recogido con cintas. Matilde la encontró sentada en un rincón del salón auxiliar, sola, mirando con fijeza la entrada. Cuando se le acercó, la niña la miró con ojos llenos de un terror inexplicable. «No quiero estar aquí», susurró. «No quiero verla». «¿A quién, mi amor?» «A ella», dijo, señalando apenas con la mirada hacia donde Elvira conversaba con un grupo de mujeres. «Me dijo que iban a separarnos». Matilde sintió que la piel se le helaba. Se arrodilló frente a Estela, tomándole las manos. «¿Cuándo te dijo eso?» «Una vez, cuando fui a su casa con Jacinta. Me lo dijo bajito, en la cocina. Dijo que mi papá no podía dejarme con una extraña para siempre». Matilde acarició su mejilla con ternura. «No te van a separar de mí, lo prometo». Estela se aferró a ella con fuerza, como si ese gesto pudiera anclarla al presente, a una certeza que nadie más le había ofrecido. Horas más tarde, ya de regreso en la casona, Matilde la acompañó hasta la cama, le cantó una melodía suave y esperó a que el sueño venciera la ansiedad. Después, caminó hasta su habitación, se quitó los guantes con lentitud y se sentó a escribir en su diario. «Hoy vi al vizconde con Elvira. No la tocó, pero tampoco se apartó. Ella se presentó como si ya le perteneciera, como si el apellido Balmaceda ya le adornara la firma, y él simplemente la dejó hacer. Pero lo que más me ha herido no es eso. Es el miedo en los ojos de Estela. Es esa frase, me dijo que iban a separarnos. ¿Cómo se defiende un amor que aún no se puede nombrar?» Cerró el cuaderno con un suspiro contenido. Desde su ventana, la ciudad dormía bajo un cielo encapotado. Las luces del puerto titilaban a lo lejos, como ecos de otro mundo. Y en la galería, a oscuras, el vizconde caminaba de un lado a otro, sin descanso, como quien no sabe qué hacer con el silencio de su propia culpa. La lluvia había dado tregua, pero el aire de la casona seguía impregnado de humedad y de un silencio denso que se colaba entre las paredes como un huésped indeseado. Esa tarde, Matilde caminaba por la galería que conducía a la biblioteca, guiada por una inquietud sin nombre. Estela dormía tras la merienda, exhausta por los sobresaltos de los últimos días, y Jacinta se encontraba en la cocina, ocupada en la preparación de remedios caseros. El ambiente parecía dormido, como si el tiempo aguardara algo que aún no había ocurrido. Entró en la biblioteca sin hacer ruido. Las cortinas estaban entreabiertas
y la luz del atardecer teñía los estantes de madera de un tono ámbar melancólico. Era un lugar que rara vez se usaba. Los libros, muchos de ellos en francés o latín, permanecían ordenados con meticulosidad, pero cubiertos por una fina capa de polvo que revelaba su olvido. El despacho de Renato estaba allí, al fondo, cerrado con llave, pero el resto del salón era accesible. Matilde no tenía intención de husmear, o al menos eso se repetía a sí misma mientras sus dedos recorrían los lomos de los libros sin detenerse. Fue una pequeña imperfección en la pared de madera la que llamó su atención. Un resorte disimulado, una hendidura imperceptible que, al presionar con suavidad, reveló un compartimento oculto. El corazón le dio un vuelco. En su interior había una caja rectangular forrada en terciopelo azul oscuro, con los bordes ligeramente desgastados por el tiempo. Matilde la sacó con manos temblorosas, la apoyó sobre la mesa más cercana y la abrió despacio. Dentro, cuidadosamente apiladas, había varias cartas, atadas con una cinta de satén beige. El papel era fino, la tinta oscura. Tomó la primera, desplegó con cautela los dobleces y leyó. Mi querido R. Desde que partiste, las noches se alargan como si el reloj negara su andar. Llevo en mi vientre el secreto más hermoso y más temido, una vida que será tuya, aunque jamás lo sepan. He decidido llamarla Estela, porque supe de tu existencia bajo un cielo estrellado, y porque sus ojos, cuando los imagine, los veo como los tuyos. Tuya para siempre. A.M. Matilde sintió un nudo en la garganta. A.M. ¿Quién era? ¿Quién podía haber escrito con esa voz tan íntima, tan dolida, tan entregada? Tomó otra carta. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si hubiesen sido mojadas por lágrimas. He oído que tu familia te ha obligado a elegir un camino distinto. Lo entiendo. No te culpo. Pero no me pidas que me quede donde no soy deseada. Me marcho por mi bien y por el de nuestra hija. No quiero que crezcas sintiendo que es una mancha sobre tu apellido. Solo te pido que la recuerdes cuando mires el mar, porque fue el mar quien nos unió, y quizás sea él quien nos separe para siempre. Matilde se llevó una mano al pecho. El corazón le palpitaba con fuerza, como si supiera que acababa de cruzar una línea invisible, una frontera entre lo que se supone que debía ignorar y lo que ahora no podría olvidar. No escuchó los pasos, solo sintió la presencia repentina de alguien a su espalda. Jacinta estaba allí, de pie, con la cara pálida y los labios apretados. ¿Qué está haciendo?, preguntó con voz baja, pero cargada de una gravedad que helaba la sangre. Matilde se levantó de golpe sin soltar la carta. Lo encontré por accidente. No estaba buscando. Yo. Jacinta se acercó y le arrebató la carta de las manos con firmeza. Esto no debía leerlo, no es asunto suyo. ¿Quién era ella?, preguntó Matilde aún con la voz temblorosa. ¿Era la madre de Estela? La mujer mayor cerró la caja con movimientos bruscos, como si quisiera devolver los recuerdos al silencio de donde habían salido. No tiene derecho a hacer preguntas. Tengo derecho a saber a quién estoy cuidando. Tengo derecho a entender por qué esta niña vive como si su existencia fuese una culpa. ¿Qué le ocurrió a su madre? Jacinta no respondió. Tomó la caja y la guardó bajo llave en un compartimento que Matilde no había notado. Luego, sin mirar atrás, salió de la biblioteca, dejando tras de sí un silencio aún más abrumador que antes. Matilde permaneció allí, sola, con las manos frías y el pecho oprimido. El crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de tonos violáceos. Afuera, las primeras estrellas se asomaban entre las nubes como testigos mudos de una verdad sepultada. Horas más tarde, cuando ya todo estaba en penumbra, Renato entró sin previo aviso en el salón donde Matilde preparaba una infusión. No la miró, no saludó, solo habló. Jacinta me ha dicho lo que hizo. Matilde se volvió hacia él con lentitud, sosteniendo la taza entre las manos. No buscaba ofender, ni profanar, solo quería entender, y ahora lo entiendo.
Renato apretó los puños. No entiende nada. No tiene idea del peso que esas cartas llevan, ni de las decisiones que uno toma para proteger lo que ama. ¿Proteger? ¿A quien ha protegido, señor? ¿A Estela, condenándola a crecer sin saber quién fue su madre? ¿A usted mismo, encerrándose en esta casa como un prisionero de su apellido? La mirada del vizconde ardió por un instante, pero su voz se mantuvo controlada. Empaque sus cosas, se irá en la mañana. Las palabras fueron como un tajo limpio, sin espacio para réplica. Matilde no insistió, no suplicó, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Esa noche, mientras doblaba sus vestidos con manos lentas, Estela entró en su habitación. Llevaba una bata de lino blanco, el cabello suelto y los ojos enrojecidos. ¿Te vas? Matilde se arrodilló frente a ella. Tu padre lo ha pedido, no tengo elección. Estela se aferró a su cuello con desesperación. No me dejes. Si tú te vas, nadie va a quererme. Matilde sintió que su alma se quebraba. Eso no es verdad, mi cielo. Tú eres querida, aunque nadie sepa decirlo bien. Pero tú sí sabes, susurró la niña. Tú sabes cómo cuidarme sin tener miedo. Matilde la abrazó fuerte, con una lágrima cayendo silenciosa sobre la trenza de Estela. Te llevaré conmigo donde vaya, aunque solo sea en el corazón. Y en ese instante lo supo con certeza. Marcharse no sería un acto de obediencia. Sería una traición al lazo más puro que había nacido en esa casa llena de secretos. Una traición que no estaba dispuesta a cometer. La madrugada avanzaba silenciosa sobre Valparaíso. Las calles empedradas, mojadas por la humedad costera, dormían bajo un cielo opaco, mientras en lo alto del cerro, la casona del vizconde parecía resistirse a la luz del día. Matilde, despierta desde antes que el sol, aún no había terminado de guardar sus cosas. El baúl abierto, la bata colgada, los libros apilados sobre la mesa. Todo hablaba de una partida que su corazón no terminaba de aceptar. La niña dormía en su lecho, abrazando el muñeco de trapo que Matilde había remendado con manos amorosas. El silencio en la habitación era apenas interrumpido por la respiración pausada de Estela y el débil crujido de la madera al moverse bajo los pies. Jacinta había intentado intervenir horas antes, pero el vizconde se mantenía firme. Nadie debía desafiar su autoridad. Y sin embargo, bajo esa decisión rotunda, se adivinaba algo más frágil. Un temor que nunca se nombraba, una culpa que no encontraba redención. Fue cerca del amanecer cuando la puerta del despacho de Renato se entreabrió. Matilde, de pie en la galería, sentía que la piel le ardía. No sabía si debía irse o quedarse, no por mandato, sino por convicción. Fue entonces cuando la voz del vizconde resonó detrás de ella, firme y baja, como si las palabras llevaran demasiado tiempo acumulándose en el pecho. No fue cobardía, fue miedo, y fue real. Ella se volvió lentamente. Lo encontró allí, con el rostro más demacrado que nunca, el cabello ligeramente revuelto y los ojos sombríos, como si cada noche sin dormir hubiera dejado una marca indeleble. La madre de Estela, comenzó él con la voz cargada de esfuerzo, se llamaba Amelia Montiel. Era hija de un pescador del puerto. Tenía 19 años cuando la conocí. Llegaba todas las tardes a vender flores a la plaza frente a la iglesia. Nunca vi una sonrisa más clara, ni una mirada tan limpia. Matilde no interrumpió, solo escuchaba. Y con cada palabra de Renato, el silencio se volvía más denso. Nadie supo de nosotros, ni siquiera Jacinta al principio. Fue un amor escondido, de esos que florecen en la sombra. Pero cuando ella quedó encinta, todo cambió. Mi familia me exigió que la enviara lejos, que la olvidara. Dijeron que una hija ilegítima sería el final de mi título, de mi herencia, de todo lo que llevaba el nombre de Balmaceda. La voz del vizconde se quebró ligeramente. Amelia no quiso quedarse. Me escribió cartas, suplicando que la reconociera, que me fuera con ella. Pero yo fui cobarde. Le dije que esperara, que resolvería todo.
y mientras resolvía, ella embarcó hacia el sur, sola, con la niña en brazos. El barco naufragó cerca de Talcahuano. Solo sobrevivió Estela. Hubo un silencio que lo envolvió todo, como una niebla espesa. Trajeron a la niña días después. Nadie sabía qué hacer con ella. Jacinta fue la única que me exigió enfrentar la realidad. Pero yo la oculté. Le di mi protección, mi apellido en silencio, pero nunca lo hice público. Preferí guardar las apariencias, sostener el título, preservar lo que mis antepasados construyeron. Todo eso a costa de su identidad. Matilde dio un paso hacia él. Sus ojos brillaban de rabia contenida. ¿Y la niña? ¿Quién la protegió a ella de crecer en la sombra de una historia a medias? ¿Quién la defendió del rumor, de la mirada de las criadas, del frío que usted mismo le dio al prohibir que se le dijera la verdad? Renato bajó la cabeza. Parecía un hombre quebrado, sostenido apenas por el peso de su vergüenza. Pensé que así la protegía, que la mantenía a salvo de la crueldad de este mundo. Lo que usted hizo, dijo Matilde con la voz firme, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas, no fue protegerla, fue esconderla y disfrazar de nobleza una decisión egoísta. Él la miró entonces. La observó con una intensidad que parecía suplicarle que comprendiera lo incomprensible. Usted llegó a esta casa como una extraña, Matilde, pero ha hecho más por mi hija en unos meses que yo en todos estos años. Le dio calor, le dio palabras, le dio música, y ella la llama mamá cuando delira. Sabe lo que eso significa para un hombre que no ha merecido ni el título de padre. Matilde tragó saliva. Sus manos temblaban, las lágrimas se asomaban, pero aún no caían. Entonces no me eche, porque yo no vine a destruir lo que queda. Vine a reconstruir lo que aún puede salvarse. Él pareció querer decir algo más, pero no alcanzó. Una figura delgada y encorvada se movía en las sombras del pasillo. Una criada, joven, que al verlos en aquella escena se retiró con torpeza, como quien ha visto lo prohibido. Esa misma tarde, en uno de los salones de té más concurridos de la ciudad, doña Elvira Sotomayor recibía la visita de esa misma muchacha. Había monedas de por medio y una carta doblada con el sello familiar. Elvira la tomó con dedos fríos, la abrió, leyó, y su expresión no cambió. Solo sus ojos adquirieron un brillo de satisfacción gélida. «Ya es tiempo», murmuró. «El apellido Balmaceda ha vivido demasiado tiempo limpio de polvo y de sangre». De regreso en la casona, Estela se aferraba a Matilde con fuerza. «¿Te vas a quedar?» Matilde la besó en la frente. «Voy a quedarme, no por obligación, no porque me lo pidan, sino porque te elegí, y porque nadie va a separarnos». Jacinta observaba desde la puerta entreabierta, con un pañuelo en las manos y los ojos húmedos. El vizconde, desde su estudio, miraba por la ventana el mar que un día se llevó todo lo que amó, y que ahora amenazaba con devolvérselo de la forma más cruel. Y Matilde, de pie junto a la niña, comprendía que su permanencia en esa casa ya no era un deber, era un acto de amor y de valentía, porque quedarse, a veces, era más heroico que huir, y decir la verdad, más poderoso que cualquier título heredado. El mes de junio trajo consigo un frío denso, de esos que no se disuelven con el calor del hogar ni con las mantas de lana. La bruma costera cubría los cerros de Valparaíso desde el amanecer, como si el cielo mismo se negara a revelar la verdad que muchos se esforzaban por esconder. En la casona del vizconde, el fuego chisporroteaba sin entusiasmo. Las criadas hablaban en murmullos y los relojes parecían marcar el tiempo con una lentitud implacable. Doña Elvira Sotomayor no había vuelto a pisar la casa desde la noche en que Matilde fue casi expulsada. No por falta de interés, sino porque sabía que su poder se ejercía mejor desde la distancia, en salones donde las palabras se disfrazaban de caridad y las cuchillas venían envueltas en guantes de encaje. Los rumores comenzaron como una brisa tenue. Primero, en el mercado, que la señorita Echeverría, la institutriz, tenía una relación inapropiada con el vizconde. Luego,
En las confiterías, las damas comentaban que la presencia de una joven sin apellido en la residencia de un noble viudo no podía ser tan inocente como aparentaban. Finalmente, en las reuniones de beneficencia, la duda se instaló como una mancha invisible. ¿Acaso aquella mujer no había seducido al señor Balmaceda con su rostro modesto y su voz serena? Doña Elvira no afirmaba nada, solo alzaba las cejas con gesto de resignación y murmuraba: «Es una pena, la señorita tiene talento, sin duda, pero a veces el talento no basta para purificar el origen». Con esa frase bastaba. El círculo de damas respetables, muchas de ellas más peligrosas con un abanico que un juez con toga, no tardó en actuar. En la siguiente reunión de la Sociedad de Damas de la Misericordia, se propuso, con palabras cuidadosamente elegidas, que la señorita Echeverría fuera apartada de las tareas públicas hasta que su situación personal estuviera debidamente aclarada. Fue una decisión unánime. Nadie alzó la voz en su defensa. La noticia llegó a la casona como un viento helado. Jacinta fue quien la transmitió, con el rostro endurecido por la indignación. Matilde escuchó en silencio, de pie junto a la ventana de la sala de música. No preguntó quién había impulsado la decisión. Lo sabía. En lo profundo de su corazón ya había reconocido la firma de esa perfidia envuelta en terciopelo. Renato no reaccionó de inmediato. Se limitó a escuchar la narración, con los labios apretados y la mirada fija en la chimenea. No negó los rumores, ni los desmintió. No pidió explicaciones, ni pronunció defensa alguna. Y ese silencio, que en otro tiempo había sido refugio, ahora se volvía herida. Matilde no lloró. Se mantuvo erguida. Pero cuando quedó sola en su habitación, escribió con fuerza contenida en su cuaderno: «Es más fácil para él guardar el apellido que ofrecerlo. Más fácil para la sociedad asumir que soy amante, antes que aceptar que una mujer sin título pueda ser digna. He perdido el favor de las damas, pero no he perdido mi voz, ni mi amor por Estela». La niña, ajena aún a los entresijos sociales, continuaba con sus dibujos. Desde su recuperación, pasaba horas enteras creando escenas en papel: jardines con bancas vacías, barcos a lo lejos, pianos solitarios. Pero un detalle comenzó a llamar la atención de Matilde. En la esquina inferior de cada hoja, cuidadosamente firmaba con letra infantil: Estela Balmaceda. La primera vez que lo vio, Matilde sintió que el corazón se le detenía. Se arrodilló frente a la niña, que coloreaba sentada en la alfombra, y le preguntó con voz suave: «¿Por qué firmas así?». Estela levantó la vista encogiéndose de hombros. «Porque ese es mi apellido. Lo escuché decir una vez en la cocina. Jacinta me lo susurró cuando creía que dormía». Matilde la acarició con ternura. «¿Y sabes lo que significa?». «No del todo», respondió Estela, «pero si es el tuyo y el de papá, debería ser el mío también». Matilde contuvo la emoción en la garganta. No podía contradecirla. No podía negarle un nombre que, aunque escondido, era suyo por derecho. Pero tampoco podía protegerla de las consecuencias que ese nombre traería si llegaba a los oídos equivocados. Días después, durante una visita rutinaria del capellán del puerto, Matilde fue ignorada deliberadamente por las esposas de los comerciantes que solían saludarla. Ninguna la miró a los ojos. Ninguna extendió la mano. Fue entonces cuando comprendió que la condena ya había sido pronunciada y que el silencio de Renato era tan letal como cualquier acusación. Esa noche, al encontrarlo en la biblioteca, reunido con papeles de la administración portuaria, Matilde se acercó con una compostura inquebrantable. «¿No tiene nada que decir?», preguntó con voz firme. «¿Ni siquiera una palabra para desmentir lo que se comenta?». Renato la miró sin moverse. «Lo que se dice no me preocupa tanto como lo que se hace». «¿Y qué he hecho yo, señor Balmaceda, más que cuidar de su hija como si fuera mía? ¿Qué crimen he cometido, salvo el de quedarme donde nadie me ofreció nada, por amor a una niña que el mundo entero ha decidido ignorar?». Él dejó la pluma sobre la mesa con lentitud.
Matilde, esto es más complicado de lo que usted imagina. Lo que es complicado, señor, es amar en silencio y ser juzgada por no tener apellido. Lo que es complicado es ver cómo una niña escribe Estela Balmaceda y saber que ese nombre le es negado por quienes más deberían protegerla. El vizconde apretó los labios. Un músculo se tensó en su mandíbula, pero no respondió. Matilde dio media vuelta. Salió de la biblioteca con paso firme, aunque por dentro sintiera que algo se rompía sin remedio. Esa noche no escribió en su diario. Solo se sentó en la oscuridad, junto a la cama de Estela, acariciándole el cabello mientras la niña dormía, como si pudiera protegerla del mundo con solo el roce de sus dedos. Elvira, en su residencia, brindaba con una copa de vino añejo, satisfecha. Sabía que el silencio era el arma más poderosa de todas, porque en las casas nobles, las palabras podían fingir amabilidad, pero el silencio era una sentencia. Y sin embargo, bajo ese silencio, algo se gestaba. Algo que, aún no pronunciado, comenzaba a crecer con la fuerza de lo inevitable. Porque los nombres, tarde o temprano, reclaman su lugar, y el amor, cuando es verdadero, no puede vivir eternamente escondido. La luna nueva colgaba sobre Valparaíso como una promesa rota. La ciudad, iluminada por faroles de gas y por la expectación que suscitaba toda gran velada, parecía respirar con contención. Aquella noche, la residencia de los Sotomayor se vestía de gala. Las ventanas resplandecían, las arañas de cristal relucían con cada movimiento de las velas, y un centenar de flores blancas decoraban los escalones del zaguán. Todo estaba dispuesto para celebrar lo que Elvira había denominado con delicadeza una noche de encuentro entre las familias más distinguidas del puerto. Y aunque la invitación dirigida al vizconde Balmaceda era clara, no había mención alguna a Matilde. Sin embargo, Jacinta recibió un mensaje horas antes, donde una dama de la organización recomendaba encarecidamente que la señorita Echeverría asistiera por el bien de las formas y para acallar los rumores. Era, a todas luces, una trampa revestida de cortesía. Renato no se opuso a la idea. Su silencio fue su única respuesta. Matilde aceptó ir por dignidad, no por deseo. Sabía que la esperaban miradas inquisitivas, gestos velados y comentarios disfrazados de benevolencia. Aún así, subió al carruaje con la frente en alto, acompañada de Estela, quien lucía un vestido de gasa celeste con lazos en las mangas. Iban acompañadas por Jacinta, cuyo gesto era más severo que de costumbre. La anciana intuía el peligro, pero nada podía impedirlo ya. El salón principal estaba atestado de invitados, la mayoría cubiertos con máscaras venecianas de encaje o terciopelo. El ambiente, cargado de perfumes intensos y música de cuerda, tenía la textura de un teatro. Todo era representación, todo era falso. Matilde, vestida con un traje de seda gris perla y encaje marfil, llevaba una sencilla máscara de encaje blanco que cubría solo la mitad superior de su rostro. No buscaba esconderse, solo deseaba pasar inadvertida. Doña Elvira apareció envuelta en un vestido carmesí, con una máscara negra que acentuaba el brillo helado de sus ojos. Caminaba con la elegancia de quien se sabe anfitriona y estratega. Al verla, Matilde hizo una leve inclinación de cabeza. Elvira se le acercó con una sonrisa medida. «Qué oportuna es su presencia, señorita Echeverría. Esta noche, más que nunca, los nombres tienen peso y las máscaras, propósito». Matilde no respondió. Sostenía la mano de Estela con delicadeza. La niña, aunque curiosa, parecía tensa. Su mirada buscaba algo, quizás a alguien, entre los rostros disfrazados. Poco después, durante una pausa de la música, Elvira se dirigió con gracia a un pequeño grupo reunido en torno a ella. Allí estaban los más influyentes del puerto, magistrados, comerciantes, esposas de gobernadores y herederos silenciosos. Matilde, invitada por una dama cordial, se acercó con cautela. Estela se mantenía a su lado,
sujetando su abanico de papel como si fuera un escudo. «He tenido el honor», dijo Elvira con voz clara, «de compartir antiguas tertulias con el difunto padre de don Renato, hombre de honor y de nombre respetable. Como su hijo, ha sabido proteger el apellido Balmaceda con admirable tenacidad». Entonces, con un movimiento calculado, giró hacia Estela y sonrió. «¿Y tú, niña, cómo te llamas?» Estela la miró con desconfianza. Matilde sintió el pulso acelerarse. «Estela», respondió la pequeña. «¿Solo Estela?», insistió Elvira en tono dulce. «¿No tienes apellido?». Estela miró a Matilde, luego bajó la vista. Murmuró: «Estela, Balmaceda». El silencio fue inmediato. Como un vaso que se rompe en medio del salón, las palabras de la niña cayeron con fuerza. Algunas damas se cubrieron la boca. Un caballero carraspeó incómodo. El murmullo creció como espuma. «Pero eso no es posible», exclamó una señora del fondo. «¿Qué significa esto, Renato?», preguntó un anciano magistrado, volviéndose hacia el vizconde. Renato, de pie junto a una columna, no respondió. No hizo ningún gesto. Su rostro permaneció inmutable, como si la tormenta no lo rozara. Matilde, sin pensarlo, se inclinó hacia Estela, la tomó en brazos y la protegió con su cuerpo. «Ya basta», dijo en voz baja pero firme. Con paso sereno, atravesó el salón, ignorando los cuchicheos, las miradas y los abanicos agitados. Nadie se atrevió a detenerla. Nadie se atrevió a ayudarla. Y Renato no se movió. El cochero abrió la puerta del carruaje sin preguntar. Matilde subió con la niña dormida sobre su pecho. Jacinta, pálida como una sábana, la siguió en silencio. La noche continuó en la mansión Sotomayor, pero la música ya no llenaba el aire. Solo quedaba la certeza de que algo irrecuperable se había roto. Al llegar a la casona del cerro, Matilde llevó a Estela hasta su habitación, la acomodó con ternura entre las mantas y se quedó junto a ella hasta que el sueño le devolvió la calma. Luego, sin encender lámparas, fue hasta su cuarto, sacó su cuaderno, lo colocó sobre la mesa y escribió con pulso firme. Se acabó. No fue un impulso, fue una decisión. Al amanecer, antes de que el gallo cantara, Matilde ya había dejado sobre la mesa de Jacinta una carta de despedida, escrita con tinta negra y sin rastro de arrepentimiento. En ella agradecía, explicaba y se despedía con palabras sobrias pero impregnadas de una tristeza digna. La casona dormía cuando bajó la escalera con su baúl en la mano. No esperaba que nadie se despidiera. No quería lágrimas. Solo anhelaba recuperar el silencio que alguna vez había sido suyo. Al cerrar la puerta detrás de ella, el rocío de la madrugada le cubrió el rostro. Era un nuevo día. Y aunque dejaba mucho atrás, llevaba con ella la única certeza que aún ardía en su pecho. No se puede vivir eternamente en una casa donde los nombres se ocultan y los corazones se niegan a pronunciar lo que sienten. Matilde descendió por la calle empedrada sin volver la vista atrás, porque a veces el amor duele más cuando calla que cuando arde. La luz de aquel amanecer tenía un tono distinto, como si el cielo se hubiera teñido de resignación. No había gaviotas sobrevolando el puerto, ni voces en las calles. Solo el rumor constante del mar, quebrando su espuma contra las rocas, como un lamento antiguo que no cesaba. La casona del vizconde parecía más grande sin Matilde, más fría, más hueca. Había partido con el primer carruaje de la mañana sin mirar atrás, con el corazón temblando bajo la capa y el rostro sereno por fuera. Se había marchado no como se va una sirvienta ni como huye una fugitiva. Se había marchado como lo hacen las mujeres que han amado demasiado y han comprendido que no pueden quedarse donde no las nombran con verdad. Jacinta la acompañó hasta la entrada. No lloró, no la abrazó, pero sus ojos, por primera vez, parecían vencidos. Entre sus manos, Matilde le dejó un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro, cuidadosamente ordenados, iban varios dibujos hechos por Estela
y un cuaderno con páginas escritas a mano. Cada página llevaba una pequeña carta. Algunas eran cuentos inventados, otras frases dulces, otras recuerdos de momentos compartidos. En la primera, una dedicatoria simple, escrita con tinta azul. Para que no olvide que fue amada, para que recuerde que no todo fue silencio. Antes de subir al carruaje, Matilde se arrodilló junto a Estela, que la observaba sin entender del todo, con los labios apretados y las manitas frías. «No quiero que te vayas», susurró la niña. Matilde le acarició el cabello con ternura. «Tampoco yo quiero irme, mi cielo. Pero a veces, las personas que se aman necesitan alejarse para proteger lo que sienten. Te dejo mi voz en estas páginas. Y si alguna vez dudas de cuánto te quiero, abre una, al azar». Estela la abrazó con fuerza. Fue un gesto breve, pero cargado de una desesperación contenida que desgarró a Jacinta. El carruaje partió lentamente, entre la neblina espesa de la madrugada. Estela corrió tras él unos metros, pero se detuvo al escuchar la voz de Jacinta llamándola. Llevaba contra el pecho el cuaderno, como si fuera un amuleto, una promesa, una madre de papel. En los días siguientes, la casona se sumió en un silencio aún más profundo. Renato no salía de su estudio, no recibía visitas, no bajaba a las comidas. Solo pedía que le dejaran café y correspondencia en la bandeja. Jacinta, leal y silenciosa, cumplía sin preguntar. Sabía que había comenzado un duelo, pero no por la pérdida de una mujer, sino por la revelación de un hombre que, por fin, se enfrentaba a sí mismo. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba los cristales con furia, Renato caminó hasta la biblioteca. Se detuvo frente al escritorio. Observó los libros apilados, los mapas abiertos, los documentos que en otro tiempo le habían dado sentido a su rutina. Y allí, entre los papeles, vio el retrato de Estela que Matilde había dejado sin querer. Una acuarela hecha con trazos suaves, donde la niña aparecía de perfil, con el cabello recogido y una flor blanca entre las manos. La tomó con cuidado, la sostuvo largo rato. Luego, caminó hasta el espejo alto de la galería. Se miró como quien no se ha visto en años. El rostro más delgado, las canas más evidentes, las ojeras marcadas. Pero lo que más le impactó fue la mirada. Ya no tenía dureza, tenía miedo. El miedo de haber dejado pasar lo que realmente importaba. En la residencia de los Sotomayor, doña Elvira sonreía con satisfacción. Los periódicos comenzaban a hablar del retiro del vizconde. Se decía que su salud no era buena, que los escándalos lo habían vencido, que estaba por ceder sus bienes a su hija en custodia de la corona. Nada confirmado, todo hábilmente insinuado. En su escritorio de madera laqueada, Elvira redactó una carta breve pero contundente a su primo abogado en Santiago. En ella, sugería iniciar un trámite formal para investigar la validez de la herencia del vizconde, considerando la posibilidad de que existieran hijos no reconocidos. La carta concluía con una línea ambigua. Don Renato se encuentra en estado de inestabilidad emocional. Sería prudente proteger los intereses de su apellido, incluso de sí mismo. El documento fue sellado con cera y enviado esa misma noche, bajo la lluvia, por un mensajero contratado. En la casona, mientras tanto, Renato tomaba una decisión. Despidió al personal externo, canceló sus apariciones públicas, declinó invitaciones, incluso se negó a asistir a la gala de invierno del Club Naval, donde su presencia era tradición desde hacía 2 décadas. El puerto entero murmuraba. Algunos decían que había caído en desgracia, otros que planeaba abandonar el país, pero nadie sabía nada con certeza. Jacinta, fiel a su silencio, atendía a Estela, que había adoptado una rutina extraña. Pasaba horas leyendo el cuaderno de Matilde, respondiéndole con dibujos y escondiendo las respuestas bajo su almohada, como si esperara que un día alguien viniera a recogerlas. Una noche, al ver que la niña no dormía, Jacinta se sentó a su lado. «¿Qué extrañas más?», le preguntó con voz suave. «Su olor», respondió Estela.
¿Y cómo decía mi nombre, como si fuera algo bonito? Jacinta le besó la frente y apagó la lámpara. Cuando se quedó sola, caminó por la casa hasta el estudio del vizconde. No tocó la puerta. Entró sin permiso, como hacía desde que él era niño. ¿Va a dejar que la historia se repita?, preguntó sin adornos. Renato levantó la vista. Estaba pálido, con papeles esparcidos por el escritorio y una copa de brandy en la mano. ¿A qué historia se refiere? A la de los hombres que se enorgullecen de su nombre y mueren sin nadie que lo pronuncie con amor. Renato no respondió, solo cerró los ojos por un momento, como si aquellas palabras le hubieran atravesado la piel. Esa noche, la lámpara del estudio quedó encendida hasta el amanecer, y aunque nadie lo supo con certeza, algunos aseguraron haber visto al vizconde caminar hasta el puerto, solo, con el rostro cubierto por una bufanda oscura y las manos vacías, como quien busca algo que se le ha escapado entre los dedos. Al día siguiente, la casona despertó vacía. Renato no estaba. Su habitación, ordenada. Su estudio, cerrado. En la mesa del comedor, una nota dirigida a Jacinta. Solo decía: «Debo encontrar lo que perdí. No estoy huyendo. Estoy regresando a mí». Jacinta la leyó sin expresión. Estela, al enterarse, corrió hasta el acantilado donde él solía contemplar el mar. Se quedó allí largo rato, abrazando su cuaderno, preguntándose si él volvería. Y Valparaíso, ajeno al dolor de esa niña, seguía su curso entre barcos que partían sin promesa de regreso y rumores que llenaban los pasillos de las casas nobles. Pero en esa casa, hecha de piedra, recuerdos y ausencia, algo había cambiado para siempre. Porque cuando un hombre calla toda la vida y finalmente desea hablar, a veces ya no queda nadie que quiera escucharlo. O quizás solo una niña que lo espera, sin comprender del todo qué es el abandono, pero sabiendo muy bien lo que significa la soledad. Los días siguientes a la partida del vizconde transcurrieron como un murmullo constante en la casona de piedra. Jacinta mantenía la rutina con la firmeza de una brújula moral, pero el peso de la ausencia era innegable. Cada rincón parecía contener el eco de una voz no dicha, de una decisión postergada, de un amor oculto en los márgenes de lo permitido. Estela, sin embargo, no se derrumbó. Había crecido en medio del silencio y quizás por eso supo soportarlo. Leía el cuaderno que Matilde le había dejado con la devoción de quien abre una ventana en un cuarto oscuro. Cada página era un puente, una voz que no se había extinguido con la distancia. Se sentaba junto a la chimenea, con el cabello recogido y los pies cubiertos por una manta, y repasaba esas letras con los labios entreabiertos, como si cada frase viniera acompañada de una caricia. Jacinta la observaba desde la cocina o desde la puerta del salón. No la interrumpía. Solo encendía una lámpara cuando la luz comenzaba a desvanecerse y servía una taza de té caliente sin hacer ruido. La niña empezaba a hablar más, a levantar la mirada, a responder con dulzura. No mencionaba a su padre. Tampoco preguntaba por él. Pero escribía en nuevas páginas, con dibujos y palabras cortas, que guardaba bajo la almohada, como si un día alguien fuera a venir por ellas. Una mañana, mientras doblaba las sábanas del ala norte, Jacinta se detuvo frente a la cómoda del vizconde. Observó su reflejo en el espejo con la calma de los años acumulados, y en ese instante, como si el alma le dictara desde lo profundo, tomó una decisión. Caminó hasta su habitación, sacó del costurero una hoja de inscripción escolar y completó el documento con una caligrafía impecable. En el espacio destinado al nombre completo de la alumna, escribió, sin temblor alguno, Estela Balmaceda Montiel. La tinta aún estaba fresca cuando dobló el papel, lo colocó en un sobre y salió con paso firme rumbo a la escuela parroquial de las Hermanas del Rosario. El camino fue breve, pero su significado marcaba un antes y un después. Al entregar la inscripción, la monja encargada alzó la vista, ligeramente sorprendida. ¿Es hija del vizconde?, preguntó con delicadeza. Es su única hija, respondió Jacinta.
Y ya es hora de que lleve su apellido como lo que es, no como una vergüenza, sino como un derecho. La noticia se esparció como aceite sobre el agua. El apellido Balmaceda, unido a una niña ilegítima, fue suficiente para que las lenguas más afiladas del puerto se activaran. En la panadería, en la iglesia, en los salones de costura, el escándalo se tejía con puntadas de exageración y verdad. ¿Quién la autorizó?, preguntaban unos. ¿Cómo pudo inscribirla sin la firma del padre?, decían otros. La institutriz se fue. ¿Será que dejó instrucciones? Y en medio de ese revuelo, Elvira Sotomayor se convirtió, una vez más, en el centro del círculo social. Su tono era el mismo, condescendiente, indignado solo en apariencia, pero perfectamente calculado. «Es lamentable», murmuraba tomando té de canela. «Los niños no deben cargar con los errores de sus mayores. Pero si no hay reconocimiento legal, ¿qué impide que cualquier criada inscriba a un niño con el apellido que le plazca?» Nadie se atrevía a contradecirla. Su casa seguía siendo sede de reuniones, su nombre aún estaba asociado al honor, pero esa seguridad comenzaba a resquebrajarse por la fuerza de lo que ya no podía ocultarse. Una semana después, cuando el escándalo alcanzaba su punto más alto, Renato Balmaceda de Sancir volvió a Valparaíso. No hubo anuncio, no hubo criados, solo su silueta, vestida con un redingote oscuro, atravesando la plaza central al atardecer, con el rostro marcado por el viento del mar y una determinación que jamás se le había visto. Entró directamente en la residencia de los Sotomayor, sin golpear la puerta, ignorando al mayordomo que intentó detenerlo. Elvira se encontraba en la sala principal, rodeada por un grupo selecto de damas que la acompañaban a tomar licor de durazno y planear la próxima obra de caridad. Al verlo, todas enmudecieron. Él caminó con paso seguro hasta el centro del salón. «Señoras», dijo con voz grave, «agradezco el espacio, pero lo que tengo que decir concierne solo a la señora Sotomayor». Las demás se miraron entre sí, incómodas, pero Elvira alzó la mano. «Que se queden», indicó con elegancia fingida. «No hay nada que temer». Renato la miró con frialdad. «Entonces escuche con atención». Sacó de su bolsillo un pliego y lo desplegó frente a ella. «Este documento acredita que he reconocido oficialmente a Estela Balmaceda Montiel como mi hija legítima ante notario. A partir de hoy, ese nombre le pertenece sin discusión». Hubo un murmullo, una exclamación ahogada. «No puede hacer eso», replicó Elvira aún sin perder la compostura. «Su familia, su herencia». «Mi familia murió hace mucho tiempo», interrumpió él. «Y la herencia que deseo dejar no es de tierras ni de escudos, es de verdad. Estela ha sido mi hija desde que la sostuve por primera vez, aunque mi cobardía me impidiera decírselo. Ahora lo digo, en voz alta, y donde todos puedan oírlo». Se volvió hacia las demás. «Mi hija se llama Estela Balmaceda Montiel, y quien desee permanecer en mi círculo deberá llamarla así. Quien no, puede salir por la misma puerta que yo crucé esta noche». No hubo respuesta. Solo el sonido lejano de un reloj marcando la hora y el temblor apenas perceptible en los dedos enguantados de Elvira. Renato se marchó sin esperar réplica. Afuera, la noche lo recibió con una brisa fresca y limpia, como si el aire hubiese cambiado de densidad tras sus palabras. Al regresar a la casona, encontró a Jacinta en la galería. «¿Dónde está?», preguntó. «En la biblioteca», respondió ella, dibujando. Entró en silencio. Estela estaba de espaldas, concentrada sobre una hoja. Al sentir su presencia, se volvió. Renato se arrodilló frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no eran fríos. «Hola, hija», dijo con la voz rota. Estela parpadeó. No entendió de inmediato. Luego se acercó a él, lo abrazó con torpeza y susurró contra su cuello. «Pensé que nunca ibas a decirlo». Y en ese instante, el apellido prohibido dejó de ser una carga. Se volvió nombre, y el nombre, por fin,
se volvió historia. El invierno se había asentado con firmeza en Valparaíso. Las brumas descendían desde los cerros como cortinas blancas que escondían las casas, los secretos y los recuerdos. El viento golpeaba las contraventanas con un ritmo irregular, como si llamara a los corazones dormidos a despertar. Y en una casita modesta del barrio del Almendral, Matilde Echeverría, lejos del mármol y las columnas de la alta sociedad, vivía en un mundo más silencioso pero no menos doloroso. La casa pertenecía a su hermano mayor, Vicente, un contador austero cuya esposa la recibía con un respeto rígido y palabras medidas. Matilde no se quejaba. Ayudaba con los sobrinos, cocinaba, cosía, leía junto a la lámpara de aceite cuando todos dormían. Pero su alma no estaba allí. Su alma había quedado en una casona de piedra, entre los dedos de una niña de ojos grandes y en el silencio obstinado de un hombre que aún no sabía cómo pronunciar la verdad sin que le temblaran los labios. Una tarde gris, mientras lavaba los manteles junto al brocal del pozo, Matilde vio acercarse un carruaje negro sin escudos. El corazón se le detuvo un instante. No era extraño que pasaran coches por allí, pero aquel se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió con lentitud. Un hombre bajó sin ayuda, con pasos firmes, cubierto por una capa oscura. Y aunque sus facciones estaban parcialmente ocultas por la bufanda, Matilde supo quién era antes de que dijera una sola palabra. Renato Balmaceda se quitó el sombrero con respeto y caminó hacia ella sin apartar los ojos de los suyos. No vestía como vizconde. No traía escoltas ni arrogancia. Venía como un hombre que ha reconocido, por fin, el precio de su silencio. «Necesitaba verte», dijo, y su voz no tenía la dureza habitual. Estaba cargada de algo que Matilde no supo si era culpa o anhelo. Ella se quedó quieta, con las manos húmedas, el cabello suelto bajo el pañuelo, el rostro sin adornos. «Han pasado muchas cosas», dijo ella. «Lo sé, y no vengo a corregirlas, vengo a enmendarlas». Sacó de un bolsillo interior una pequeña caja forrada en terciopelo azul. La abrió con delicadeza. En su interior reposaba un anillo antiguo con una piedra opaca y gastada por los años. No tenía valor ostentoso, pero sí algo más profundo, algo que no se compra ni se hereda: memoria. «Este anillo perteneció a Amelia», dijo con voz baja. «Lo guardé todo este tiempo porque no sabía cómo entregarlo, porque no sabía a quién debía dárselo. Hoy lo traigo para ti, no porque quiero revivir lo que fue, sino porque deseo construir lo que aún puede ser». Matilde bajó la mirada. Un temblor casi imperceptible recorrió sus dedos. «¿Usted no me debe nada?» «No vengo por deber», la interrumpió. «Vengo porque no quiero seguir llamándote usted. Porque te extraño, Matilde. Porque mi casa no tiene calor sin tus pasos. Y porque mi hija no vuelve a sonreír desde que no te ve». Ella levantó la vista. En sus ojos había lágrimas, pero también una luz tenue que se resistía a apagarse. «¿Qué quiere de mí, señor Balmaceda?» Renato dio un paso más cerca. No la tocó. Solo la miró como un hombre que por fin entiende el valor de mirar. «Quiero que vuelvas, no como empleada, no como sombra. Quiero que regreses como mi compañera, como madre de Estela, como mi esposa, si tu corazón aún guarda espacio para mí». Matilde retrocedió un instante, no por rechazo, sino por el vértigo que provoca la verdad cuando se dice de frente. «Usted sabe lo que eso significa. Para mí, para mi honra, para mi nombre, que nunca ha tenido peso alguno». «Tu nombre», dijo él, «pesa más que todos los títulos que he cargado, porque es limpio, porque es libre, porque no ha sido manchado por cobardía ni por apariencia». El silencio los envolvió. El aire frío parecía detenerse entre ambos. Y entonces, Matilde hizo algo que no había hecho nunca desde que lo conocía. Extendió la mano, tomó la caja, cerró los dedos sobre ella y respiró hondo. «Si vuelvo, no será para obedecer, será para construir algo juntos». «Lo sé», respondió él, «y por eso te espero». El regreso a la casona fue silencioso.
Jacinta los recibió sin asombro. Solo asintió con los ojos húmedos. Estela, al ver a Matilde en el umbral, corrió hacia ella con los brazos abiertos, sin preguntar nada, sin buscar explicaciones. Matilde la abrazó, y por un momento, todo el dolor del pasado pareció quedar suspendido en ese gesto. Esa misma semana, Renato convocó a varios de los notables del puerto. Los reunió en el salón principal, donde solían celebrarse cenas elegantes y firmarse contratos de navegación. Matilde permaneció a su lado, de pie, sin esconderse. Renato con voz firme habló sin notas ni discursos. He cometido muchos errores, pero hoy estoy aquí para corregir uno de los más graves. Estela Balmaceda Montiel es mi hija, mi heredera, mi sangre, y quien ose negarlo, me negará a mí también. Hubo un murmullo. Algunos no disimularon su incomodidad, pero nadie se atrevió a replicar. Y esta mujer, continuó, que ha sido la única en cuidar de ella con verdadero amor, es quien compartirá mi vida desde ahora, no por conveniencia, no por apellidos, sino por dignidad y por amor. El acto fue breve, pero la ciudad entera habló de él durante semanas. Las lenguas más crueles no encontraron más veneno que el de su propia envidia, y las más sensatas comenzaron a ver con otros ojos a aquella mujer sin título que había conquistado, sin escándalo ni gritos, el corazón de un hombre acostumbrado a callar. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza entre los balcones, Matilde se asomó a la ventana de su habitación, ahora propia, y vio a Renato recostado en el sillón del salón, con Estela dormida sobre su pecho. Sonrió en silencio, porque sabía que lo más difícil no había sido partir, sino volver con la frente en alto. Y en ese momento comprendió que el amor verdadero no comienza con promesas ni con juramentos, comienza con actos, con verdades dichas a tiempo, con manos que no sueltan, y con corazones que se reconocen, incluso después de haberse perdido. La mañana amaneció clara por primera vez en semanas. Un cielo límpido, sin una sola nube, se extendía sobre Valparaíso como una promesa nueva. Desde las alturas del cerro, el mar se divisaba sereno, con ese azul profundo que solo aparece después de una tormenta bien llorada. La brisa era fresca, perfumada de eucalipto y sal, y las campanas de la capilla de San Gabriel repicaban con una cadencia pausada, sin prisa, como si reconocieran que aquel día no pertenecía al bullicio ni al espectáculo, sino a la sencillez y al amor recobrado. La boda de Matilde Echeverría y Renato Balmaceda de San Cir no fue anunciada en los periódicos ni enviada a las casas nobles. No hubo invitaciones grabadas, ni listas de regalos, ni carrozas adornadas con flores costosas. Se celebró en la capilla del cerro, la misma donde Jacinta encendía velas por los que ya no estaban, la misma donde los marineros pasaban antes de embarcarse hacia lo incierto. Allí, entre las bancas de madera pulida y los vitrales antiguos, el vizconde y la mujer sin título sellarían un lazo más poderoso que cualquier alianza de linajes, el de haber elegido amarse después de haber callado tanto. Aquel día, Matilde entró al templo sin velo ni joyas. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo, con encajes bordados a mano por ella misma. Sus cabellos, recogidos en un moño bajo, estaban adornados con una peineta de nácar que Jacinta había conservado de su juventud. Iba descalza de vanidades, pero cubierta de una dignidad que nadie podría arrancarle jamás. Del brazo izquierdo llevaba a Estela, que caminaba a su lado con solemnidad contenida. La niña lucía un vestido azul claro con mangas de encaje, y en sus manos sostenía un pequeño ramo de jazmines recién cortados. Su mirada no se perdía. Se fijaba en cada paso, como quien sabe que camina hacia algo importante, algo irreversible. Renato esperaba junto al altar, sin capa, sin galas, sin corbata. Solo una levita oscura, la camisa blanca bien planchada, y en el ojal una flor de azahar. Pero lo que más lo vestía era la expresión de su rostro.
ese gesto contenido que ocultaba un temblor en los labios y una humedad en los ojos. Cuando Matilde llegó hasta él, no se dijeron palabra, solo se miraron, y en esa mirada no hubo rencor, ni culpa, ni sombra, solo reconocimiento. Ella, de pie, con la niña entre ambos. Él, sosteniéndola con la mirada como quien sostiene un faro en medio de la niebla. El sacerdote, viejo y de voz pausada, comenzó el rito sin solemnidades innecesarias. Habló del amor como acto de coraje, de la verdad como camino, del perdón como regalo. Jacinta se mantenía de pie en la primera banca, con un rosario entre las manos y el mentón elevado. No lloraba, pero su mirada era más dulce que nunca. Cuando llegó el momento de los votos, Renato sostuvo la mano de Matilde con firmeza. Te recibo no como la mujer que llegó a mi casa sin nombre, sino como aquella que dio sentido al mío, como madre de mi hija, como guardiana de lo que más valoro, y como la única capaz de mirar lo que otros prefieren ignorar. Matilde no respondió con palabras. Apretó su mano, y en sus ojos hubo una luz suave, como la de las lámparas que no se apagan ni en las noches más largas. Después del sí, acepto, Estela extendió las manos con el anillo que había guardado con esmero. Era el mismo que Renato había ofrecido en la casa del almendral. Matilde lo recibió y se lo colocó con delicadeza. No hubo aplausos, solo un silencio reverente, lleno de significado. Afuera, un pequeño grupo aguardaba. Gente del puerto, de mirada honesta. Jacinta los había convocado en voz baja. Entre ellos, inesperadamente, se encontraba doña Rosalía Subercasó, una de las mujeres que en otros tiempos había repetido sin pudor las murmuraciones de Elvira. Llevaba un vestido oscuro y un sombrero de ala ancha. No dijo nada. Solo, al ver salir a la pareja, se adelantó y colocó una flor blanca sobre el alféizar de la capilla. Luego, se inclinó levemente ante Matilde y se marchó sin esperar agradecimiento. Esa flor quedó allí, como una señal de reconciliación silenciosa, como un gesto que no necesitaba explicaciones. Matilde la miró unos segundos, sin tocarla, y luego bajó la vista hacia Estela, que apretaba su mano con fuerza. ¿Es ahora que puedo llamarte mamá en público?, preguntó la niña con voz pequeña. Matilde se agachó, le acarició la mejilla y asintió con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Siempre lo has hecho. Hoy el mundo entero solo está alcanzándonos. Elvira no asistió. Su carruaje había partido hacia Santiago semanas antes, dejando la residencia vacía y los espejos cubiertos con sábanas. Algunos decían que estaba buscando nuevas conexiones. Otros, que había enfermado del corazón. Pero en Valparaíso ya nadie la nombraba con el respeto que antes infundía. El apellido Sotomayor había sido reemplazado por otro que, sin títulos ni blasones, resonaba con más fuerza, el de una niña que por fin podía caminar con la frente en alto. Al caer la tarde, Renato, Matilde y Estela caminaron juntos hasta el cementerio del cerro. Allí, entre cipreses y lápidas antiguas, reposaban los restos de Amelia Montiel, bajo una lápida modesta que Jacinta había hecho colocar tiempo atrás. No decía más que su nombre, la fecha de nacimiento y una frase breve: amada en silencio. Estela se arrodilló frente a la tumba. Sacó de su bolsita una flor blanca, idéntica a la que doña Rosalía había dejado horas antes, y la colocó sobre la tierra con manos temblorosas. Luego, sacó su cuaderno, lo abrió en la última página y escribió con caligrafía aún infantil pero decidida: Estela Balmaceda Echeverría. Renato se arrodilló a su lado. Matilde también. No dijeron nada. El viento del atardecer jugaba con las hojas sueltas del cuaderno, y en ese silencio, más elocuente que cualquier discurso, se selló algo que no podía romperse. Mientras descendían por la cuesta de regreso, el puerto comenzaba a encender sus faroles. Las barcas se mecían suavemente, y un pescador, al ver pasar a la nueva familia, murmuró para sí, sin saber que alguien lo oía. Nunca antes el silencio tuvo un final tan hermoso. Y así, sin necesidad de proclamas,
sin necesidad de abolir las heridas del pasado, el vizconde y la mujer sin título caminaron juntos por la ciudad que los había juzgado, y que ahora los miraba con respeto contenido, como quien presencia el nacimiento de algo verdadero. Porque hay nombres que se heredan, pero hay otros que se conquistan, y en aquella historia no fue un apellido lo que cambió destinos, sino el coraje de una mujer que se atrevió a amar, aun cuando el mundo le dijo que no tenía derecho. El tiempo, con su paso sereno e implacable, había transformado la ciudad tanto como a quienes la habitaban. Las calles empedradas seguían rugiendo bajo las ruedas de los carruajes, pero ahora convivían con tranvías lentos y chimeneas humeantes. El puerto, cada vez más próspero, hablaba en muchos idiomas y olía a sal, tabaco y mercancías exóticas. Pero por encima de todo, Valparaíso había aprendido, con lentitud y resistencia, a mirar con otros ojos, a reconocer, quizá no sin murmullos, que hay historias que merecen respeto, aun cuando no sigan los moldes antiguos. En lo alto del cerro, la casona del vizconde Balmaceda conservaba su fachada de piedra y sus contraventanas de hierro forjado, pero su interior había cambiado. Las paredes antes silenciosas ahora escuchaban risas, pasos pequeños y melodías de piano interpretadas por manos jóvenes y decididas. Matilde caminaba con paso firme por el corredor central, cargando en brazos a una niña de apenas 2 años que balbuceaba palabras entre sus rizos castaños. El rostro de la madre no había perdido su expresión serena, pero en sus ojos ahora vivía una luz distinta, la plenitud tranquila de quien eligió bien y fue elegida con la misma valentía. Renato, con algunas canas más en las sienes y las manos menos impacientes, leía junto al ventanal un libro en voz baja a un niño de 5 años que lo observaba con los ojos muy abiertos. Cuando Matilde se acercó con la pequeña en brazos, el niño se levantó de un salto y corrió hacia ella. «Mamá, la tía Jacinta me prometió pan con miel si termino la lectura antes del almuerzo». «Entonces termina, pequeño bribón», le dijo ella sonriendo, besándole la frente. Estela, ahora de 14 años, cruzaba el jardín con una carpeta de dibujo en una mano y un cuaderno de caligrafía en la otra. Sus trenzas ya no eran infantiles y su andar tenía la elegancia de una señorita en formación, pero conservaba la misma mirada profunda que alguna vez rompió el silencio de un salón lleno de máscaras. Al ver a Matilde, le sonrió con dulzura y le entregó un sobre. «Es de la escuela. Las monjas piden permiso para que dé clases de dibujo a las más pequeñas». Renato se levantó de su silla y la miró con ese orgullo contenido que ya no se avergonzaba de sentir. «Mi hija, la maestra», dijo abrazándola con fuerza. Estela apoyó la cabeza en su pecho, como hacía de niña, y susurró: «Siempre lo fui, solo que ahora el mundo lo sabe». Jacinta, con el cabello completamente blanco y la voz más pausada, seguía siendo el alma de la casa. Sus pasos eran más lentos, pero su autoridad no había menguado. Nadie desobedecía una orden suya. Y cuando se sentaba a coser en la galería, los niños se acomodaban a su alrededor como antes lo hacían las sombras del pasado. El apellido Balmaceda, una vez usado como arma, ahora era pronunciado con respeto. La historia del vizconde y la institutriz había dejado de ser escándalo para convertirse en leyenda local. Había quienes decían que la suya fue la primera unión de ese tipo, bendecida por las altas esferas de Valparaíso. Lo cierto es que, desde entonces, otras jóvenes de origen sencillo se habían casado con hombres de abolengo, y aunque los chismes no desaparecieron del todo, perdieron fuerza frente a la evidencia de que el amor no siempre pregunta por linaje. Doña Elvira Sotomayor jamás volvió a Valparaíso. Murió en Santiago 2 años después de haberse exiliado socialmente, recluida en una casa grande y vacía, rodeada de retratos enmarcados y de cartas sin destinatario. Su nombre dejó de mencionarse en los salones con el mismo fervor. Algunos la recordaban como una mujer elegante, otros como símbolo de una época que se resistía a desaparecer. Una tarde de otoño,
Matilde y Renato visitaron el cementerio del Cerro con sus hijos. La tumba de Amelia Montiel tenía ahora un marco de mármol blanco y un jarrón donde nunca faltaban flores frescas. Estela colocó allí una rosa pálida y se arrodilló en silencio. Luego escribió en una pequeña tarjeta que dejó entre las flores: «Gracias por haberme dado la vida. Mamá ya no llora, papá ya no calla, y yo dibujo el futuro». Al regresar al puerto, mientras el sol descendía sobre el mar con su habitual melancolía dorada, un joven aprendiz de carpintero, sentado en el muelle, observó a la familia caminar de regreso a casa. Al ver a Matilde, tomada del brazo de Renato, con los niños alrededor y Estela un paso atrás, se quitó el sombrero y dijo a media voz: «Nunca antes el silencio tuvo un final tan hermoso». Y así, entre rumores que se disolvieron como niebla y memorias que el viento no pudo borrar, aquella historia encontró su lugar. No en las páginas de los libros oficiales, sino en los corazones que aprendieron que el amor no necesita títulos, que el perdón se gana, y que el coraje a veces se parece mucho a una mujer sin apellido que se atrevió a quedarse. Hay historias que no solo se leen, se sienten. Historias que, como la de Matilde y Renato, nos recuerdan que el amor verdadero no siempre llega envuelto en promesas perfectas, sino que nace en el silencio, se construye con actos valientes y se sostiene con la decisión de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. El Vizconde y la mujer sin título es una lección sobre el coraje de mirar más allá de las apariencias, sobre el poder de una verdad dicha a tiempo y sobre la fuerza de una mujer que se negó a vivir a la sombra del apellido de otro. Porque al final, lo que realmente define a una familia no es la sangre ni los títulos, sino la elección diaria de amarse, cuidarse y caminar juntos, sin importar lo que diga el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar, suspirar o recordar que siempre hay un lugar para el amor valiente, te invito a dejar en los comentarios la palabra valentía. Así sabré que llegaste hasta el final y que esta narración también dejó huella en ti. Cuéntame qué fue lo que más te emocionó. ¿La mirada de Estela? ¿La transformación de Renato? ¿La dignidad de Matilde? Quiero leerte. Y si quieres seguir viviendo emociones así, no olvides que en las tarjetas estoy dejando otras narraciones similares, llenas de drama, ternura y segundas oportunidades. Te espero en la próxima historia, porque mientras haya amor por contar, siempre habrá una nueva esperanza que nos devuelva el aliento. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por sentir conmigo.